Buenos días, bienvenidos un día más a Jugaol Sim, vuestro canal de aviación virtual. Mi nombre es Juan y estoy aquí para ayudaros mientras me divierto. Vamos a ver si arrojamos un poquito de luz hoy sobre los nuevos formatos de navegación que tantos quebraderos de cabeza traen a muchos de los que volamos en Flight Simulator. Bueno, lo primero que os quiero decir es que yo lo voy a intentar hacer de la manera más simple posible, sin meterme en camisas de 11 varas. Y luego, por otra parte, tenemos que empezar a normalizar la idea de que en casi todos los aeropuertos del mundo y en casi todos los aviones comerciales el piloto, entre comillas, no me malinterpretéis, entre comillas, el piloto está empezando a ser secundario. Digamos que los pilotos, por supuesto, son primordiales, pero voy a explicarlo esto desde el punto de vista que yo lo quiero explicar para hacerme entender y que vosotros podáis sacar algo en claro de este vídeo. Entonces, vamos a ir pensando que las siglas RNAV y RNP, que se refieren a dos conceptos relacionados pero distintos, que se utilizan en la navegación por área de navegación, es decir, RNAV ya no hace referencia a la antigua radionavegación por BOR, por NDB. No. RNAV, la R de RNAV moderno proviene del área de navegación. Navigation Area Navigation. Es decir, navegación por área de navegación. Es decir, un GPS. Estamos hablando de una cosa bien simple. ¿Qué es un GPS? Un receptor que permite a la aeronave determinar su posición con alta precisión utilizando señales satelitales. ¿Vale? Todo el mundo lleva uno en el coche. Desde el año 2012 ya llevarán tranquilamente 10, 12 o 13 o 14 años que lo están implementando de manera decidida. Entonces, ¿van a quitar las llegadas o la navegación IFR tal como la conocemos de Bora Bor? No la van a quitar, porque no hace falta quitarla. Lo que sí que hacen es implementar la navegación satelital. Es decir, que quieren que los aviones vuelen ARNAV y RNAV con GPS. Bueno, tenemos que partir de un concepto básico, ¿vale? Y os voy a ir poniendo por aquí alguna imagen. Tenemos que partir de algún concepto básico, y es que el Global Positioning System, que son muchos satélites, no vamos a empezar a dar números exactos porque esto tampoco es la universidad. Entonces, hay varios, está el GLONASS ruso, GPS americano, Galileo europeo, o sea, hay muchos sistemas de posicionamiento global, no solamente el GPS. Ese es el americano, hay otros países. Entonces, de lo que se trata en la navegación ARNAV o RNAV, RNP ahora, es de que tres satélites triangulen tu posición en el mapa. Una vez que mediante tres señales distintas tu avión está ubicado en el mapa, si en el ordenador si en la máquina, en la FMC de tu avión o en la CDU tienes una ruta ideada con puntos geográficos, ¿vale? Que sería esto, con puntos geográficos, el avión, ¿vale? Imagínate que esto es la coordenada 60 sur, no sé cuánto este, y esta es la 60, pues más al sur, 61 sur, 70 al este, lo que sea, estoy inventándomelo. Entonces, si tú estas coordenadas las metes en un mapa prefabricado en la FMC del avión, pues lo que tienes es una ruta dirigida por un satélite, porque el avión lo que va a hacer es, en todo caso, ir buscando señal de satélite que triangulen en esa posición por la que él tiene que pasar. ¿De acuerdo? Y luego, esto se hace de manera automática, es el avión el que hace la navegación, nosotros no tenemos que hacer nada, no va de un punto a otro, va de una coordenada geográfica a otra coordenada geográfica por unos stems que se llaman, que son rectos, es decir, la RNAV antigua, veis que son puntos rectos que se unen y que no tienen ninguna curva. Bien, la RNAV moderna ya no hace referencia a este tipo de navegación Bora Bor, sino que la RNAV moderna lo que es una especificación. Es decir, tu avión es RNAV o no lo es. No es que tú estés volando de Bora Bor o de NDB a NDB. Esa es la navegación IFR antigua o más o menos antigua, que ahora de momento no vamos a hablar.
Yo vengo a deciros que eso lo están intentando eliminar porque este sistema es mucho más barato y además no dependemos de equipos en tierra. No necesitamos un BOR en tierra, ni necesitamos un NDB, ni necesitamos nada. Pues como ya tampoco necesitamos los sistemas DECA o LORAN o todos estos que ya son, vamos, prehistóricos, prejurásicos, diría yo, de la navegación aérea. Entonces, ahora ARNAV hace referencia a si tu avión tiene esta especificación o no la tiene. Antes había muchas. Recordar que simplemente el número que está al lado dice o nos da indicación por hacerlo todo simple, no meternos en berenjenales muy técnicos, porque yo creo que salía ya todo. RNAV 1 hace referencia a que este equipo antiguo de RNAV tendría una desviación máxima de 1 milla. Es decir, si él debe ir por este camino, podría desviarse 1 milla de él, ¿vale? Por efecto meteorológico, del viento, lo que fuese, ¿de acuerdo? Entonces, el RAP 5 hace referencia a que podría desviarse 5 millas. Y el PRNAV o BRNAV, que son sistemas mucho mejores y mucho más modernos, pues seguramente lo que hacen referencia es que a que habría muy poca tolerancia a ese error, pero lo seguiría abriendo, ¿de acuerdo? Con la mejora de los sistemas, equipos IRS, tenemos DME de medición de distancia, tenemos el SBAS, tenemos el ADS Bravo, tenemos el sistema WAS, tenemos la aproximación de desempeño de aterrizaje vertical, el sistema LPV, que veréis en muchas cartas, que luego vamos a ver en las cartas. Lo que han hecho es que los aviones ya puedan hacer trayectorias, incluso curvas, entre 2 waypoints, ¿vale? Esto le llaman radio fix, ¿de acuerdo? Radius, como si fuera latín, radius fix. Los radius fix, estos entre 2 puntos, lo que nos dan es la posibilidad de mejorar muchísimo en tiempo, en seguridad y en distancia una ruta aérea. RNAV ya no hace referencia a un tipo de navegación, sino a una especificación que tenga nuestro avión o no. Entonces tu avión es RNAV, pero también es RNP. Entonces ¿qué RNP tiene? Pues mi avión es capaz de volar un plan RNP5, RP1, RP10. Eso es a lo que hacen referencia las siglas RNAV o PNV. Recordar que PNV es las siglas que se identifican en español por navegación basada en prestaciones. Es decir, cuanto mejores prestaciones tiene tu equipo, cuanto mejor es tu GPS, más seguro vuelas, más seguro y más fiel al plan indicado, porque ese plan tiene que estar metido en la FMC. Mira, esto es una navegación antigua de bor a bor. Como veréis, son tramos rectos y esto que está aquí puesto, que estos dibujos no son míos, los he buscado en internet, pero están muy bien hechos. Este paralelepípedo que está aquí, que parece una especie de cuadrado, pero que es más corto por un lado que por otro, lo que nos da a entender es que cuanto más lejos del bor, más desviación. Entonces, ¿qué es lo que se trata de evitar con la navegación satelital? Pues esto precisamente, tú antes cuando volabas de este bor, a mitad de camino dejabas de volar en alejamiento y te ponías a volar en acercamiento. ¿Para qué? Para que todo este margen de error se fuera minimizando. Bueno, pues eso ahora, ¿cómo lo minimizan? Con este sistema. Entonces, perdonad que lo pase así, pero es que es más cómodo para mí. Entonces, ¿cómo minimizan este sistema? Pues bien clarito. Antes volábamos de radioayuda en radioayuda, que además estaban en el suelo, a las RNAV routes. Las RNAV routes son puntos geográficos que están introducidos en la FMC de tu avión y el avión los va buscando uno por uno en secuencia. Y después lo que hemos conseguido es tener puntos que siguen haciendo referencia a una coordenada geográfica, pero en este caso los equipos han mejorado tanto, ya son eficiencia RNP, y esa eficiencia RNP los hace caminar pegados al plan inicial y se desplazan muy poco de ese plan inicial. Entonces, para ver eso es muy fácil. Mirad, los equipos RNP permiten que en la salida, que también hay ya muchos aeropuertos que tienen salidas RNP y RNAV, permiten que tú salgas a volar y que en el tramo en ruta como mucho haya una desviación de 2 millas. En el tramo de ruta como mucho haya una desviación de 2 millas. Que en la llegada
en el arrival, se reduzca ese error a 1 milla. Y que finalmente en el tramo de aproximación se reduzca a 0,3. Esto lo podréis ver en vuestro PF. En la pantalla de vuestro, iréis viendo que en alguna parte de la FMC y también en alguna parte de vuestro PFD, ahí sale la RNP 0.3, 0.1, 0.2 o 2.0, la que sea, ¿vale? Luego en el vuelo que os he grabado con una aproximación que veréis en la tercera parte del vídeo, vais a poder fijaros en eso. Entonces, ¿de qué se trata RNAV y RNP? De fundamental, pensad, lo fundamental es que han reducido mantenimiento, han reducido equipo en tierra, minimizan el impacto del piloto sobre el avión, maximizan ruta, consumo y por tanto son vuelos más ecológicos, pasan por sitios por donde antes no podían pasar porque por radionavegación antigua era imposible y los pilotos deberían tener unas acreditaciones, o sea, unas habilitaciones impresionantes. Bueno, pues todo esto no estoy quitando importancia a nadie, que se me entienda bien. Lo que estoy diciendo es que gracias a la técnica, a las técnicas con las que fabrican los equipos de los aviones, cada día los pilotos hacen, entre comillas, menos cosas porque todo está muy informatizado y porque ahora mismo a los aviones no les hace, a los aviones solamente hay que despegarlos. De hecho ya hay Airbus 350 que despegan también solos, lo que pasa es que es poco eficiente, por eso no se implementa, pero que sepáis que ya hay 350 que despegan solos. Bueno, os voy a las LPV, que son guiado vertical, que es a lo que hace referencia, que es con lo que todo el mundo está medio loco, que son, esto es igual que un ILS. En realidad está la gente matándose. ¡Uy, una RP, una LPV, una no sé qué! Bueno, para empezar, a mí el tema de las siglas me come la cabeza. O sea, es que para preparar este vídeo me he vuelto loco con las siglas. Entonces he dicho, voy a ver cómo puedo explicar esto a la gente sin meter muchas siglas. Bueno, pues una aproximación LPV, que ahora veremos las cartas, es exactamente lo mismo que un ILS de categoría 1. Igual. Tú das al botón de approach, el avión por GPS es capaz de determinar su altura y es capaz de determinar su guiado vertical y su guiado horizontal. Y si tú no tocas nada en el avión aterriza solo exactamente igual que con una ILS. Lo digo para ir quitando dramatismo, vamos a decir, hoy que llega una nueva técnica, la RNP, que nos complica la vida a los pilotos. No, todo lo contrario, ya lo he dicho varias veces. Toda la tecnología que lleva a los aviones y que se va incorporando, lo que hace es facilitarlo todo aún más, ¿vale? Lo que estamos es bajando mínimos, estamos acercando el avión al suelo con más seguridad, estamos, de hecho, lo que está subiendo es que las habilitaciones de los pilotos sean habilitaciones más simples, pero que les dan posibilidad de volar a sitios más difíciles, ¿vale? Veréis que en las partes arriba en algunas cartas pone AR, Alfa Romeo. Eso es una autorización requerida para el piloto y para el avión. Es decir, de lo que se trata es de que el avión esté equipado. Una vez que el avión está equipado, el piloto va a un simulador, le enseñan cómo se hace, se habilita con su examen y ya puede volar ese tipo de avión. Vamos, no tiene ninguna dificultad, ¿de acuerdo? Luego, en esta otra parte del vídeo que vamos a hablar un poco de las cartas, esta por ejemplo, y os voy a mostrar otra más, os daréis cuenta, aunque así a primera vista parece que es la misma carta. De hecho es que hay muy poca diferencia, ¿de acuerdo? La de la izquierda es un ILS a Barcelona, la 06 izquierda, con su frecuencia, con su indicativo, con su curso final, con su decisión, con su altitud de glide slope, con los mínimos referidos que vienen aquí, con su MSA, el gráfico, el guiado vertical, con su ground speed, con su ángulo, el glide slope, información de luz, ¿Y dónde está la diferencia? Ah, mira, 0,6, esto es una LPV, una RNP. Oh,
¡Oh! Vamos a ver las diferencias de la carta. Mira, Lattice Arrival el mismo, el Barcelona Approach el mismo, el Barcelona Tower lo mismo, el localizador... aquí hay un localizador IGS, aquí hay un canal, ¿vale? Que hay que poner el MR del avión, que es el que vamos a utilizar para hacer la aproximación por GPS, ¿vale? Entonces, mirad, el Final Approach es el curso directo es el mismo, la altura es la misma, también refiere unos mínimos y te da lo mismo, elevación del aeropuerto y un MSA. Fijaros que este MSA ya es más bajo. Es decir, no tenemos que volar a 6.500 si venimos de algún sitio, sino que podemos volar a 6.400 ya desde cualquier parte. Más diferencias. Esto casi nunca se lo lee nadie y la verdad es que es un problema porque aquí la mitad de las veces volamos sin saber qué tenemos que hacer si nos falla un motor o si nos pasamos la pista porque vamos altos. No, el Missile Approach hay que llevarlo a la cabeza casi siempre hecho ya antes. Entonces, mi consejo, leer las cartas. Ya os he mandado, o luego os dejaré el enlace por ahí a un vídeo anterior en el que os digo cómo conseguir todas las cartas gratis de toda Europa y de España también. Bueno, veréis, vamos a ver estas pequeñas diferencias que son las que en realidad necesitamos ver hoy. Aquí te pide que para hacer esta llegada, este ILS a Zulu a la 06 de Barcelona, lo que te pide es que tu equipo vaya, que tu avión, ya sabéis que los aviones se llaman equipos, que tu equipo a su vez tenga un equipo BOR y DME. O sea, requiere de un HSI, por así decir, y de un DME, ¿vale? Esto no nos interesa ahora mismo, pero esto sí. ¿Por qué? Porque aquí es donde está realmente la diferencia entre volar RNP o volar en ILS, volar en INS, que es una navegación antigua. Vale, aquí nos solicitan nos dicen que para poder volar esta llegada ILS tenemos que hacer BOR y DME required. Entonces, si cogemos la misma pista, pero la queremos volar en RRP, es decir, con un GPS, lo que nos dicen es que el avión tiene que estar actualizado con un equipo RNB para approach. ¿De acuerdo? Y no nos exige más, simplemente nos dice que nuestro avión tiene que estar habilitado para RNP, tiene que tener una maquinita que lee RNP, que es un GPS, no tiene que tener más. Vamos a revisar esto. Llega Aztec, un punto a 9, un punto a 9, un punto a 3, un punto a 4. Exactamente lo mismo. Fijaros, si es tan fácil la llegada de RNP, tan fácil que el avión la puede hacer solo, no necesitas tocar nada. ¿De acuerdo? Nada, no tienes que tocar nada. Mira, lo mismo, exactamente igual. Es el mismo perfil de descenso. Exactamente lo mismo. Los grados, los mismos. Velocidades, las mismas. Por supuesto, esto digamos que es la información visual que se da de la frustrada. ¿Cuál es? Exactamente la misma. Fijaros los mínimos. Una categoría 1 de ILS, la 2 no, y la 3 tampoco. Estas son son aproximaciones de precisión y esto no es una aproximación de precisión de momento. Pero fijaros que los mínimos son exactamente los mismos. Exactamente los mismos, es decir, estamos haciendo una aproximación LILS, pero con un GPS. ¿Vale? Entonces, ir sacándole mitos, ir sacándole problemas a esto, porque en realidad la única diferencia que hay es si tú quitas el botoncito del piloto automático. Si tú aquí quitas el piloto automático, hace lo mismo. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí tenemos otra opción. Aquí, si lo que queremos es un guiado vertical, pero no queremos si queremos guiado lateral, pero no queremos guiado vertical, lo que hacemos es desconectar el piloto automático y lo que hacemos es utilizar, que luego lo veréis en el vídeo cómo lo hago, el Glide Path Angle. ¿Vale? Entonces, vosotros le vais a dar estos grados que pone aquí en la carta. Estos 3 grados se los vais a dar en esa parte del avión, del control de vuelo, ¿no? Entonces le vais a poner en el Flight Path Angle 3 grados y el avión hará este descenso sin más problema. Bueno, os voy a poner otras 2 cartas para que veáis que esto no solo pasa en un aeropuerto, que es una casualidad, ¿eh? Entonces, no, mira, vamos a ver otras cartas, que estas son de Madrid, precisamente. Y ese Zulu RNP. Mira, una aproximación RNP a Madrid.
para que veáis que las hay en todas partes ya. O sea, es que ya miréis el aeropuerto miréis el aeropuerto que miréis, si tenéis cartas modernas, difícilmente vais a encontrar aeropuertos que no tengan ya RNPs. Es verdad que hay algunos que no, pero es difícil. Fijaros, ILS Zulu a 18 izquierda. Esto es claramente una configuración sur del aeropuerto de Madrid. Entonces tú vienes de Barcelona, por donde pam, transmisión Luler, Baxit y para adentro, a la 18. ¿Qué pone en la carta? Pues que el localizador, con su curso y su altura. ¿Qué categoría para los mínimos y la elevación del aeropuerto? Bien. El glide slope y los mínimos. Categoría 3 no tiene mínimo. Bueno, la que la compañía quiera ponerle a sus pilotos, porque esto se deja en blanco para que aquí cada compañía le ponga a su piloto qué es lo que quiere que haga. O sea, hay compañías que lo dejan libre, hay otras compañías que te ponen 25 pies, hay otras que te ponen 50, depende de la compañía. Aquí, sin embargo, ya te obliga a 50, en categoría 3 alfa te dice que tienes que tener 50 pies de mínimo. El runway visual range, fijaros, en el caso del ILS de categoría 1, es exactamente el mismo junto con los mínimos de una categoría 1 ILS a una carta de aproximación con localizador vertical, que es como se llama. ¿De acuerdo? GPS, ILS. Es lo mismo. Desmitificamos. ¿De acuerdo? Desmitificamos. Cada vez que llega tecnología al avión es para hacérnoslo más fácil, no más difícil. ¿Vale? Os voy a poner otro croquis para que entendáis lo que es el tema de la eficiencia. Con respecto a la trayectoria deseada, cada vez que el equipo es mejor, es decir, tiene menos error, y de aquí podríamos pasar a 0,5 y de aquí podríamos pasar a 0,3, como ya hemos visto hemos visto por ejemplo en esta diapositiva. Aquí vemos que en ruta podemos tener hasta 2 millas, en terminal 1 y tal. Bien, de lo que se trata es que cuanto más eficiente es el equipo, o sea, cuanto menor índice de error da, más exactitud, más trayectoria deseada, más ecológico, menos ruidoso, vuela a alturas más altas, los aviones tardan más en descender, tardan menos en ascender y además se equivocan mucho menos. Y para terminar y no darle mucha tampoco importancia a esto, porque ya os he demostrado con las cartas incluso que una RNP es lo mismo que un ILS de categoría 1. Fijaros que esto ya es el prototipo de vuelo que habrá en el futuro. Entonces vamos a tener RNP de SIT, vamos a tener una RNAP o una RNP oceánica para volar de un sitio a otro. Haremos una RNAP llegada y haremos una RNP approach, y por aquí no se ve por ningún lado ni un board. Aquí lo que se ve ya son satélites. Esto está ya súper implementado. ¿En qué avión habéis volado que no tenga esto? ¿En qué avión habéis volado que no tenga esto? Ya lo tiene. Y luego, todo esto está además todo sincronizado de tal manera que todo funciona con todo. Y eso nos facilita las cosas de una manera bárbara. Os voy a poner ya la última ficha, que es esta, para que entendamos qué es el satélite, cómo funciona un satélite correctamente. Bien, tenemos 3 satélites que nos ubican. A su vez, uno de ellos, que es un EGNOS, manda al sistema SBAS información acerca de nuestra información, distancia, coeficiente, le manda toda la información. Aquí se corrige y se envía corregida al avión. Es decir, no solamente nos triangulan los satélites, por lo que nuestro avión podría volar de manera solitaria, que además le dan mucha más calidad, le dan más eficiencia con una información que viene corregida de tierra y que también recibe el avión, con lo cual compara una señal con la otra, decide cuál es la mejor y es con esa con la que vuela. Es un sistema de eficiencia indiscutible. Los aviones van a volar en el futuro por GPS. Ya está. RNP, GPS.
RNP, GPS. Última consideración y pasamos a la tercera parte del vídeo. Para volar RNP, lo único que tenemos que tener, bueno, lo único, hay que tener unas cuantas cosas, pero son 7 consideraciones, pero bueno, esto es, vamos a pensar que es como todo en la vida. Tú tienes que tener una serie de aparatos en el avión que hagan este trabajo por ti, ¿no? Entonces tienes el GPS, tienes los ADIRUS. Bueno, pues para poder hacer llegadas RNP y hacer este tipo de RNAV, que repito, es una navegación por área, no radionavegación, navegación por área, tú tienes que tener dos GPS, 2 FMCs, 2 receptores GPS, 2 radioaltímetros, 2 ADIRUS, normalmente llevamos 3, en Airbus, en Boeing llevan 2 ADIRUS, 2 PFD display, es decir, la pantallita donde vemos toda la información que nos da el avión, 2 PFDs, y tenemos que tener al menos un piloto automático, que todos los aviones llevan 2, pero al menos debemos de llevar un piloto automático, y debemos de llevar 2 flight director que se puedan conectar y desconectar a nuestro antojo. Esto es todo lo que hay que tener. Y con esto pasamos a la tercera parte del vídeo. Y antes de empezar el vuelo, simplemente enseñaros esto, que son las especificaciones para navegación. Se tarda poco en leer. Especificaciones RPN. Incluyen un requisito de vigilancia y alerta de la performance de a bordo. Es decir, para poder llegar en estas condiciones tenemos que estar en alerta y tener el equipo preparado. Y las especificaciones RNAV no incluyen un requisito de vigilancia a bordo. ¿Por qué? Porque estas normalmente estas, las especificaciones RNP, son para los approach, son para las llegadas, con lo cual hay que estar más atento, los equipos son mejores, tienen más eficiencia, tienen menos tolerancia al error. ¿Y por qué las especificaciones RNAV no tienen una alerta de performance a bordo? Porque estas son normalmente las que se utilizan para navegación, para lo que es la parte central de la navegación, es decir, una vez que tú terminas tu SIT y mientras alcanzas crucero, haces crucero y llegas a la STAR, y ya luego en la STAR, en el descenso, nos ocupamos en RNP, ¿de acuerdo? Esto es todo. Yo lo de meternos con todas las siglas y empezar con todo esto creo que es muy lioso, a la gente no le va a aportar nada, y lo único importante que merecemos, que es lo realmente importante, lo que hay que entender es esto, que el volar ineficientemente de un sitio a otro se va a acabar. Entonces lo que estamos es en un traspaso de esto a esto, pero que es que esto ya está funcionando a pleno rendimiento, Entonces, daros cuenta que aquí estamos hablando de aeropuertos, pero estamos hablando de aparatos. ¿Veis? Precision approach, equipos que pueden hacer curvas, equipos que no pueden hacer curvas. Bueno, pues espero haberos aclarado un poco qué es el tema este de la RNAV y un poco qué es el tema de las RNP, porque yo creo que la gente se está complicando muchísimo. Simplemente coordenadas geográficas que están en tu FMC, ordenadas en una secuencia, y que hacen de tu vida como piloto la tranquilidad, porque despegas, pones esto y te lleva hasta la puertita no te voy a decir hasta el parking, pero casi. Bueno, aprovecho para saludar a todos nuestros amigos sudamericanos que nos siguen, sudamericanos y americanos, y de otras partes del mundo que también nos siguen, nos traducen. Un saludo a todos, muchas gracias por vuestros likes, muchas gracias por vuestros comentarios, y ya sabéis, suscribiros, que nos ayuda mucho y nos pone muy contentos. Os dejo con la parte del vídeo y nos vemos pronto en un nuevo vídeo de Jugo al Sim. Chao. Bienvenidos de vuelta a la cabina. Aquí estamos haciendo nuestro arco DME para hacer la aproximación RNP a la pista 1-2 de Valencia. Como veis, he puesto aquí un holding, porque vamos a tener que configurar el avión para hacer esa aproximación, ¿de acuerdo?
Entonces, si nos da tiempo, lo vamos a hacer antes. Bueno, lo primero que hay que hacer para una aproximación es darnos cuenta de que los GPS están funcionando, porque si vamos a hacer una aproximación RNP, es una aproximación por GPS y no tiene ninguna complicación. En vez de por BOR o por ILS, es por GPS. Entonces, si el GPS no funciona, pues mal asunto. ¿Cómo comprobamos que el GPS funciona? Pues el GPS funciona de la siguiente manera. El GPS comprobamos que funciona de la siguiente manera, viniéndonos a la página data, GPS monitor, aquí está dando señal y ubicación. La otra manera, pues venirme a la página PROG y aquí me dice que el GPS está funcionando, que está en la accuracy está funcionando en la categoría más alta, ¿vale? De calidad, de efectividad. Por lo tanto, el estimado es que no habrá una desviación de la trayectoria primaria de más de 0,03 millas. Es decir, los equipos antiguamente daban una milla, ahora ni de broma, ahora ya no dan una milla, ahora dan 0,03 dependiendo de la parte en la que estemos del vuelo, ¿de acuerdo? Ya algo de esto he explicado en la parte teórica, digamos. Entonces, ya viendo que hemos visto que nuestro GPS funciona, lo siguiente es fijar en la página de Progress, aquí mismo, la pista sobre la que tenemos que tener referencia. Las distancias que vemos en la carta, que ahora os voy a mostrar, esas distancias se midan en esta página, no aquí en los BOR, que de hecho los he quitado para que no me equivoquen. En vez de llevarlos puestos, veis que me da una distancia que no tiene nada que ver con esta. Es que esta es la buena distancia que necesito para aterrizar el RNP, ¿de acuerdo? Entonces voy a quitar el BOR para no confundirme. Uno de los dos pilotos tiene que llevar esta página siempre puesta. Una vez que hemos visto que está todo funcionando, ya hemos puesto nuestra llegada tal y como nos pone en la carta. Entonces hemos hecho SOPET arco, ¿de acuerdo? Vamos a llegar aquí a Opera, que es donde hemos puesto el holding, por si acaso. Y veis que es una llegada, que es una RNP, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos RNP. Nosotros estamos haciendo el arco, aquí vamos a hacer en Opera un holding, ¿de acuerdo? Para llegar a nuestra altura, y aquí tenemos que estar a 5.500 pies. De Opera tendremos que estos puntos son coordenadas geográficas GPS, ¿de acuerdo? Estas estrellitas, aunque aquí tengan un nombre de un punto, que es Victor Charlie 400, en realidad son puntos geográficos y que el GPS del ordenador tiene asumidos en su programación y que los va siguiendo fielmente, ¿de acuerdo? Luego, entre dos puntos geográficos, esta parte se llama TERPS, ¿vale? Los llaman TERPS. Y luego las curvas, que aquí no hay ninguna, aquí son todo TERPS rectos, las curvas se llaman radius fix. Veréis que en otros aeropuertos para hacer una aproximación RNP tenéis que hacer curvas. Esas curvas se llaman radius fix. Entonces aquí hoy tenemos solamente TERPS que son rectos. Lo que haremos será descender a 2300 y aquí, esto es el final approach fix, aquí empezaremos nuestro descenso final y aquí, justo aquí, antes de aquí, es donde hay que activar el approach, porque si no, nos lo hará, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer va a ser poner el altímetro en su condición correcta. Hasta que aquí nos salga el final approach fix, no debemos de conectar el approach, ¿de acuerdo? Eso sería para hacerlo automática. Veis que ya han salido, ya está detectando la lateral desviation, está detectando la vertical desviation. Si lo dejáis en automático y cuando esté como último punto el final approach, si le dais al approach, lo harán automático como un ILS. No notaréis ni la diferencia. Entonces, fijaros que aquí en perfil tengo puesto RNAV con su mínimo, ¿vale? Para que os aseguréis de que tenéis puesto esto. Y luego en la página de navegación no he seleccionado nada, ¿de acuerdo? No toco nada porque no necesitamos ni BOR ni nada. Es una aproximación por GPS, ¿de acuerdo? Entonces ahora cuando lleguemos al final del hipódromo en esta parte le daremos directo a Opera para continuar con la llegada a RNP, ¿de acuerdo? E iremos configurando el avión para que salga hacia Opera. Entonces le vamos a dar directo a Opera. Le decimos que sí y ahora entonces él empezará. ¿Veis que detecta? Se va poniendo en altura. ¿Lo veis? Fijaros. Exactamente igual que un ILS. ¿De acuerdo?
Entonces vamos a ir poniéndole 2300 metros, que son los que hay que ponerle para el Final Approach Fix. Pues ya está. Que empieza a descender para el Final Approach Fix. ¿Veis? Ahora llegará Opera. Llegará Opera. Cogeremos esta trayectoria y nos llevará directos a pista. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a desconectar para que lo haga con Final Path Angle y así, en vez de ver lo que parecería un aterrizaje ILS, porque si lo dejáis en automático el avión lo va a hacer igual que un ILS. Entonces lo que vamos a hacer va a ser hacerlo digamos en un semimanual, hasta que luego desconectemos el piloto automático y entremos a mano, por supuesto. Bueno, recordar, para saber justo en qué punto hay que meter el approach, nos venimos al plan de vuelo y veis que en esta parte aquí indica ya que hay que poner 3 grados. Pues este es el Final Approach que tiene metido la CDU, ¿de acuerdo? Cuando este punto, cuando el Victor Charlie 06 esté aquí, es cuando hay que darle al approach, no antes, porque si no, no lo hará. Fijaros que esto sigue funcionando como si fuera un ILS, ¿de acuerdo? Bueno, estamos a 15 millas. Aquí he marcado los arcos, como podéis ver. Veis que he puesto ahí los arquitos para que se vean bien, sepamos la medida la distancia que estamos. Bien. Bueno, todavía no, que este es el punto anterior. Tiene que ser cuando sea Victor Charlie 06, ¿de acuerdo? Aquí lo que podemos es ir ayudando ya al avión metiéndole un puntito de flap. Y veis que él va siguiendo la bajada como si fuera un ILS, en realidad, ¿veis? Voy a dejar esta parte para que veáis que él lo está haciendo todo automático. Veis que está en automático, yo no estoy haciendo nada. Y ahora cuando estemos aquí, justo que hayamos pasado este punto y aquí se nos ponga el Final Approach, conectaremos el Approach y verás que el avión lo hace todo solo. Aquí pondrá Final Approach, es decir que está actuando el avión, es el avión el que lleva todo el aterrizaje. Nosotros no tendríamos que hacer absolutamente nada. Vamos a mirar a cuántas millas estamos. Aquí estamos viendo las millas verdaderas, 10,1, ¿de acuerdo? Bueno, podemos ir poniendo... Armando, vamos a poner medio. Ya está aquí, veis que está aquí entonces ahora es cuando hay que armar la aproximación. Y veréis que ahora, ¿ves? Final Approach. Y ahora ya se ha activado, veis que ya se ha activado la fase de aproximación. Y entonces ahora ya el avión va a ir. Vamos a configurar flaps 3 y va siguiendo la senda que le marca. Aquí ya podríamos poner la altitud de la frustrada, por ejemplo. ¿De acuerdo? El avión va a seguir descendiendo. Vamos a meter flaps 4. Tenemos aproximación estabilizada. Ahora voy a quitar, si lo dejáramos el avión sería como un ILS. Entonces voy a quitar el flight director. Quito los flight directos. Quito el approach y le mando con Flight Path Angle, ¿vale? Y le ponemos 3 grados y medio. Y veréis que el avión baja exactamente lo mismo. ¿Veis? Al final va a encontrar el ángulo. Le hemos tenido que poner un poquito más de ángulo para que baje un poquito más rápido.
Y cuando tengamos pista a la vista, si es que conseguimos tener pista a la vista, ahora ya hay que quitarle Flypath Angle. ¿Veis? Estamos descendiendo con Flypath Angle. Simplemente estoy bajando con esto, no estoy bajando con otra cosa. Tendríamos que ir comprobando que a estas millas tenemos estas alturas, ¿de acuerdo? Es bien fácil. Minimums. Veo la pista que está ahí. Pues desconectamos piloto automático y vamos para abajo. Ahí estamos, a mano. Ahí estamos. $100, $50, $40, $30, $20, retard, $5. Bueno, pues ahí estamos. Un aterrizaje bastante eficiente. Vamos a poner el refrigerador de frenos. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar.